Pues ya son y cuarto, perdón el cambio de slide que ha sido mi gata que le ha dado sin querer al cambio de slide. Pero bueno, aquí tenemos a Jesús Aguirre, que trabaja en Indra, que contribuye en el chapter de la CNCF de Panamá. Y nada, Jesús, te dejo el escenario, ¿vale? No, primero que nada, gracias a Clonativos por la oportunidad. Muy contento de estar por acá y esperamos que disfrutemos el momento, ¿no? Ustedes saben que las preguntas y los comentarios son gratis. Eso hay que decirlo siempre a la gente porque no lo hacen porque son muy penosos a veces. Da vergüenza, pero te digo, ninguna pregunta es tonta. O sea, todas las preguntas tienen sentido y de todas las preguntas se aprenden. No he visto nunca una pregunta que no sea para aprender algo o una cosa. Así que disparar sin problema. Así que todo tuyo el escenario. Listo. Muchas gracias. Bienvenidos todos, bienvenidos todas. Mi nombre es Jesús Aguirre, soy de Panamá. Y bueno, básicamente hoy vamos a hablar sobre un punto de alguna manera que todos los que trabajamos sobre Kubernetes vivimos o sufrimos o sobrevivimos, ¿no? Eso es muy importante que sepamos cómo gestionar esa parte de la fricción, qué es una fricción y por qué existe fricción en Kubernetes, ¿no? Pero antes de empezar con ese punto, vamos a hablar un poco de mi persona. Brevemente, no quiero hablar mucho de mí, quiero hablar de Kubevela y de lo que venimos a hablar acá, pero sí es importante dar una introducción. Como he mencionado, soy de Panamá, soy activo organizador del chapter de CNCF en Panamá y bueno, aquí hay algunas fotos de lo que hemos vivido este año. He estado en varios KCD, tanto Costa Rica, Colombia, El Salvador, Guatemala, y bueno, básicamente ha sido un recorrido muy lindo y resueno mucho con lo que mencionó Diana en la anterior sesión, el tema de la pasión por la comunidad, por creer en el traspasar conocimiento sin esperar nada a cambio. Y bueno, básicamente me encuentro bastante motivado en esa parte, en seguir promoviendo lo que es las tecnologías Cloud-Native, ya sea en el chapter acá o en otros contextos, ¿no? Pero básicamente como mi background, me encanta lo que es el tema de las comunidades, trato de participar en las que puedo. Me gustaría tener más espacio para participar en otros eventos, pero bueno, el tiempo es finito y si no, uno no hace otras cosas que tiene que hacer con su vida, ¿no? Así que vamos a movernos por acá. Pero bueno, ya entrando en materia, yo les muestro una historia muy similar a algo que muchas de las personas que han trabajado sobre Kubernetes han podido vivir. No sé en qué horario trabajan, bueno, puede ser en un horario de 6 horas, 8 horas, 12 horas o no hay horario, pero normalmente siempre sucede que básicamente empezamos desde, digamos que empiezas a trabajar en un horario de 8 horas y empiezas a trabajar a las 8 a.m. Básicamente, como equipo de desarrollo, tú tienes la tarea o tu equipo que tiene una feature, una release, un bug o algo que tiene que solucionar crítico, pues empieza esa jornada a las 8 de la mañana que tiene la idea de quiero hacer un despliegue, ¿no? Quiero hacer un despliegue en Kubernetes, ya sea en XY entorno, y bueno, esa es tu idea o la idea del equipo a las 8 de la mañana. A las 10:30, pues de alguna manera se reúnen, desayunan, bueno, lo que siempre pasa en las mañanas, si trabajas presencial, si trabajas virtual, pues tienes ese tiempo a tu favor para gestionarlo como tú quieras, pero bueno, digamos que a las 10:30 am estás trabajando en el Jam para modificar ciertos aspectos para hacer despliegue, ¿no? Te toca de alguna manera gestionar esta parte, ¿no? Y bueno, tienes algún manejo de CI/CD para hacer el despliegue, ya sea Arco CD o tienes ClearOps, no sé lo que tengas en tu organización, pero digamos que hay un error. Y ese error sale al mediodía todo el mundo se va a almorzar, digamos en un horario convencional, y el equipo de desarrollo hasta las 2 de la tarde no tiene razón, o bueno, ve que falló, pero no sabe por qué falló, o no hay tanta información, entonces hay que hablar con el equipo de infraestructura, con el equipo de los administradores de las plataformas y decirle, oye, pero ¿qué pasó? Porque el despliegue falla. Y en ese interín de las 12 de mediodía hasta las 4 p.m., pues el tema es que mentiras o verdades, nadie tiene la culpa, ni el equipo de desarrollo, ni el equipo de infraestructura, ni el de base de datos, ni nadie, todo el mundo es inocente y al final se termina la jornada y no hemos hecho el despliegue que queríamos, ¿no? Yo creo que esto es una historia que nos ha pasado mucho a los que trabajamos sobre una infraestructura como Kubernetes, pero básicamente no es ligada a la tecnología ni a la herramienta, sino es cómo nosotros le damos el manejo, ¿no? Cómo gestionamos lo que es los flujos de trabajo. Y básicamente con esta historia muy similar,
pues llegamos al punto de que ¿por qué nos pasa esto? O sea, ¿por qué tenemos frustración al final del día si yo solamente quería hacer un despliegue? Lo que yo he vivido es básicamente cinco aspectos muy, muy importantes. En esta sesión vamos a enfocarnos en la parte del equipo de desarrollo, porque también podría verse desde la perspectiva del equipo de infraestructura, de operaciones, plataformas y todo esto. Pero básicamente los equipos de desarrollo, cuando empezamos a trabajar cargas de trabajo en Kubernetes, de alguna manera nos enfrentamos a ciertos retos. Uno de ellos es la complejidad cognitiva. ¿Por qué? Porque como equipo de desarrollo normalmente estamos especializados en construir la aplicación, en qué tecnología, qué framework, qué modelo de patrón que vamos a utilizar. Y cuando nos dicen, bueno, vamos a trabajar sobre Kubernetes, normalmente, bueno, ahora tienes que construir un manifiesto, tienes que entender ciertos conceptos y te encuentras en esa complejidad de gestionar tus cosas de aplicaciones y también gestionar cosas de infraestructura. Porque de alguna manera no está maduro la separación de responsabilidades entre los equipos, porque normalmente cuando llega Kubernetes, en ciertas excepciones, pues no se tiene un modelo muy claro. Se hace como a veces por moda, a veces por tendencia y de alguna manera nos perdemos en eso, ¿no? Entonces ahí nos enfrentamos a la complejidad cognitiva. Después ahí pasamos al tiempo de configuración, que básicamente es la aplicación, como antes se gestionaba de una forma, se configuraba de otra forma. Entonces cuando llegamos a Kubernetes también tenemos que aprender ciertos manifiestos que tiene Kubernetes, config map, secrets. O sea, todos estos manifiestos o objetos que tiene Kubernetes los tenemos que aprender nosotros, los equipos de aplicaciones, para poder configurar la aplicación. Antes, algo que yo hacía de alguna forma más independiente como aplicación, yo podía hacerlo, ahora no, ahora tengo que aprender ciertos conceptos, que también entra en tiempo de configuración, porque tengo que configurar mi aplicación y también tengo que gestionar la complejidad cognitiva. Si ven, muchos de estos puntos se relacionan siempre con la complejidad cognitiva, porque la complejidad cognitiva se basa en que yo siempre estoy switchando o haciendo cambios de contexto de lo que estoy viendo en el día a día y no me puedo enfocar en un solo pilar o un solo punto porque me estoy moviendo en lenguaje Kubernetes, me estoy moviendo en lenguaje aplicaciones, me estoy moviendo en lenguaje base de datos, en lenguaje tenemos ciertos puntos de lenguaje en cada una de las aristas que nosotros vemos en el día a día y ahí entra la complejidad cognitiva. Entonces también una de las cosas que pasa es que, oye, tengo problemas de complejidad cognitiva, demoro mucho en configurar la aplicación porque tengo que aprender nuevas cosas a nivel de Kubernetes. Y ahora tengo un dolor de cabeza también porque como depuro mi aplicación, o sea, como yo veo los logs. Ahora yo no administro básicamente el despliegue, o sí lo podría administrar, pero de alguna manera se relega a otro equipo. Entonces ya no puedo depurar la aplicación por mí mismo, me tienen que hacer una herramienta, me tienen que proporcionar una visualización, ya sea un dashboard o algo de este tipo. Entonces ya el equipo de aplicaciones pierde esa independencia para depurar su aplicación. Bueno, aunque de alguna manera ustedes dirán, bueno, podrían crearse un clúster en local y desplegar la aplicación en local, pero digo, si tienes un Hello World funciona, pero normalmente tenemos aplicaciones en Kubernetes distribuidas, muy complejas, que de alguna manera no está maduro el modelo de tenerla en local en un clúster para los equipos de desarrollo. También viene el punto de que tiene que tener una máquina considerable para que este clúster pueda correr de una forma eficiente y que no sea una lentitud para que gestione el equipo, ¿no? Y un punto también que lo hablamos en la complejidad cognitiva es el cambio de contexto. Como le he mencionado, siempre nos estamos moviendo en el equipo de aplicaciones en distintos contextos. A cualquier hora no pones una reunión de Kubernetes, tienes que aprender esto, y después te tienes que ir a aplicaciones, después tienes que ver lo último del lenguaje de programación XYZ, tienes que mejorar tus habilidades. Entonces uno queda como que de alguna manera pensando en qué me enfoco. O sea, hacia dónde miro, porque antes yo nada más tenía que ver aplicación, ahora tengo que ver cosas de infraestructura y posiblemente cuando te metas a ese mundo de infraestructura, si no es algo que te interese, pues te das a dar cuenta que es otro punto debajo del iceberg, ¿no? Y entonces de alguna manera todos estos cuatro puntos nos lleva a algo que siempre sufrimos, que es miedo a romper las cosas. Entonces, por no tener la confianza, por no tener el modelo de cargas de trabajo madura, de alguna manera los equipos tienden a no desplegar cosas muy seguido porque no quieren romper lo que ya tienen actualmente o por lo existente de otros equipos. Entonces, de alguna manera,
llegamos a ese punto de que el equipo no tiene la confianza y la seguridad de hacer despliegues seguidos, y una de las cosas que busca los patrones Clonity es que podamos hacer despliegues más seguidos. Si antes hacías 10, ahora hagas 20, 30, pero sean algo, de alguna manera no es tema de cuántos hagas, sino cuán doloroso es hacerlos. Doloroso en el sentido figurado de que cuánto te cuesta hacer un despliegue, cuánto estrés te lleva, porque de alguna manera los equipos no quieren hacer despliegue porque tienen que enfrentarse a todos estos puntos que hemos mencionado, ¿no? Entonces, una realidad que yo soy testigo cuando empecé a trabajar con Kubernetes, y también se ve en la parte de las certificaciones y todo esto, es inicialmente, desde mi perspectiva, y esta es opinión mía, cuando tú empiezas a construir una aplicación, tienes una pirámide invertida, que básicamente es la que vemos aquí en la parte esta de la persona, lo que necesitan los equipos, y la realidad de Kubernetes. ¿Por qué la realidad de Kubernetes? Porque Kubernetes es un conjunto de objetos que de alguna manera nos ayudan a abstraernos de ciertas cosas que hacíamos de alguna manera semi-manual y hasta manual en el tema de la infraestructura. Pero de alguna manera nos agrega esa complejidad porque para construir un Hello World, si yo no tengo los manifiestos correctos, si yo no entiendo cómo hace ese Hello World, por más que la aplicación esté corriendo en la última versión de Golang, o en Python, o en Java, o lo que sea que creemos, no podemos desplegar esa aplicación. Entonces, esta pirámide invertida, como yo le llamo en las sesiones que he hecho sobre Kubevela, de lo que vamos a hablar hoy, es algo que de alguna manera nos sucede mucho. Yo quiero poner un Hello World, pero tengo que aprender un pod, un deployment, un service, un config-man, un ingress secret y X y Z manifiesto del lado de allá, que los cuales tienen su importancia, pero si tú eres de equipo de aplicaciones, tú dirás, pero ¿cómo puedo abarcar tanto en tan poco tiempo en mi jornada de trabajo? Tengo que seguir invirtiendo más allá de mi jornada. Entonces, sí es un punto claro que cuando nosotros nos apasionamos por las cosas que hacemos, le dedicamos un tiempo extra o lo vemos, no sé, en el fin de semana, en la noche, nos quitamos una hora de sueño, pero no o sea, hay equipos que no todos son así. Y desde mi perspectiva no está mal que no todos sean así, porque hay personas que ven el trabajo como, de alguna manera, como un empleo, cumplen su trabajo y listo, ya no tienen que meterse en esto. Entonces nosotros como líderes técnicos, como arquitectos, como manager o como sea que sea tu rol, tienes que sacar el mejor provecho de las personas sin exprimirlos tanto de que tienen que aprender Kubernetes y estresas a las personas. Entonces, un punto de que los estresamos es porque tienes que enseñarles y tienes que buscar personas que les enseñen o tienen que tomar cursos. Y entonces, lo importante es sacarle el mejor, por así decirlo, partido a los equipos que tenemos sin estresarlos con las tecnologías que existen hoy en día, ¿no? Entonces, después de todo esto, a mí me surge la pregunta, que siempre la hago cuando presento este tema, es ¿qué pasaría si toda la complejidad de Kubernetes fuera invisible, pero siguiera ahí trabajando perfectamente? Posiblemente Kubernetes se convierta en una plataforma que sea transparente para todas las cosas que nosotros queramos hacer. Hoy en día yo no lo veo tan claro, por así decirlo, no lo veo tan realizado esta visión, pero sí es algo que para los equipos de aplicaciones debería ser transparente desde mi perspectiva. Entonces, lo que siempre deberíamos buscar es que los que sean expertos de Kubernetes en nuestra organización sigan siendo expertos de Kubernetes en nuestra organización. Y no debemos llevar a todos de cabeza a aprender una tecnología tan compleja, tan profunda y que puede drenar, por así decirlo, el tiempo de los demás. Ojo, el que quiera meterse, bienvenido sea, se quiere certificar, quiere meterse en todo ese manicomio de certificaciones, es perfecto, pero es cierto que no todas las organizaciones se construyen con personas con esta visión, sino que hay personas que debemos ayudarlos a darle un flujo que puedan sacarle el mejor provecho a una herramienta como Kubernetes, pero que sea transparente, ¿no? Y eso es lo que venimos a hablar hoy. Entonces, para materializar esta transparencia de Kubernetes, existe un modelo de aplicación que se llama Open Application Model, que básicamente define un estándar de cómo yo hago como un lenguaje para que los equipos de aplicaciones puedan, de alguna manera, con los términos que ellos conocen de aplicaciones, como la imagen que yo voy a utilizar, el puerto que yo voy a utilizar,
ciertas configuraciones que de alguna manera son cuestiones que sí debería manejar el equipo de aplicaciones, cuántas réplicas voy a tener, cuánto CPU le voy a poner, aunque bueno, el CPU se puede negociar entre los equipos de infraestructura, los recursos, los límites y todo esto, pero es algo que sí el equipo de aplicación normalmente maneja. Entonces este modelo lo que busca es centrar el modelo de construcción del lenguaje hacia algo más amigable a los equipos de desarrollo, ¿no? Entonces, el modelo lo que busca es definir aplicaciones Cloud-Native, ¿no? Es importante que separemos los puntos claves, porque este modelo busca hablar en un lenguaje puramente de equipo de desarrollo, pero también transcriba, con lo que veremos más adelante, hacia finalmente Kubernetes nativo, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hablamos de Open Application Model, hay que llevar a un punto muy clave, que es el despliegue de apps actualmente, en la realidad 2025, es difícil. No quiere decir que es imposible, es difícil. Y siempre ha sido difícil, pero si estamos en un contexto de Kubernetes, tenemos dos puntos muy clave que todos los equipos nos vamos a enfrentar. Bueno, si ya tu organización está madura y tiene equipos que están certificados, que dan charlas, o sea, no vas a sufrir de esto, pero normalmente la tendencia de que Kubernetes va a seguir creciendo el uso y su estándar es algo que es innegable, ¿no? Pero no todas las organizaciones lo tienen y posiblemente en 5 años existan muchas más organizaciones que empiecen a trabajar con Kubernetes y de alguna manera puedan pasar estos dos puntos que les tengo acá, que es la pérdida de tiempo orientada a los equipos de desarrollo que gastan mucho tiempo en detalles de infraestructura en vez de enfocarse en temas de aplicaciones. Cuando me refiero a temas de infraestructura es básicamente configuraciones de service, ingress, el tema del scaler, o sea, objetos nativos de Kubernetes que se van de la mano del equipo de aplicaciones y toma tiempo, aunque bueno, desde una perspectiva no sería una pérdida de tiempo, pero sí es porque estás aprendiendo otras cosas nuevas, pero sí es una pérdida de tiempo en tus deadlines y en tus entregables, ¿no? Porque no puedes entregar eso porque estás aprendiendo esto. Entonces, de alguna manera es un punto clave ahí ver esa perspectiva. También un punto relevante es que hay una dependencia del runtime. O sea, normalmente cuando desplegamos las aplicaciones, estas están acopladas a la infraestructura porque tenemos todo lo que es la programación, o sea, un manifiesto nativo. Básicamente tenemos toda la infraestructura ligada a la aplicación. Entonces, no hay una separación, no hay una división de hasta qué punto va a haber el equipo de aplicaciones, porque tú no puedes partir ese YAM o YAML para decir, bueno, esto tú lo gestionas y esto lo gestiona el equipo de operación. Entonces, en un solo manifiesto están todos los equipos reunidos, por así decirlo. Y de alguna manera, pues, dependiendo cómo lo gestionen ustedes, pues puede ser un dolor de cabeza o como puede ser que ustedes tengan una organización muy finita, pero normalmente nos encontramos equipos que no todos son iguales y no todos son homogéneos porque son personas y las personas son diferentes, ¿no? Así que en este contexto, básicamente hemos dicho que Open Application Model, que lo pueden revisar aquí en su URL, busca centrar las bases para los equipos de aplicaciones. ¿Por qué? Porque si los equipos de aplicaciones no pueden construir aplicaciones y no pueden desplegarlo, toda la cadena de suministro se detiene a nivel del ciclo de vida del software. Entonces debemos de alguna manera con este modelo lo que busca es poner la aplicación primero, se define un modelo autocontenido, libre de infraestructura, libre de términos nativos de Kubernetes, para un equipo de desarrollo que de alguna manera simplemente tiene la idea. Yo simplemente tengo mi aplicación y quiero desplegarla en Kubernetes. Yo no quiero saber temas de ingress, yo no quiero saber Scalar, yo no quiero saber nada de las políticas que hay por detrás más nativas, porque mi idea es abstraerme y utilizar la plataforma al 100%. Y un punto importante también es que tenemos una extensibilidad, porque de alguna manera podemos con este modelo hablar en cualquier clúster de Kubernetes, no solamente un clúster local, también puede ser un clúster de proveedor de nube, también puede ser una, por así decirlo, una vertiente diferente a la que nosotros usamos, pero si es Kubernetes, muy seguramente va a funcionar. Y entonces de alguna manera nos podemos abstraer de que no, es que esto simplemente funciona de una forma en este proveedor y en el otro no, que tenemos un tema de versiones y bueno, de alguna manera podemos homogenizar el tema del lenguaje de cómo se construye la aplicación. Entonces, básicamente, Open Application Model
más que un YAML, es un modelo de aplicaciones porque tenemos 4 puntos clave que veremos más adelante visualmente, pero básicamente son 4, que son los components, los workload types, traits y application scope, que básicamente buscan de alguna manera definir y estandarizar cómo nosotros creamos y construimos la aplicación a nivel de despliegue. Entonces, en la imagen que ven aquí, básicamente tenemos los 4 puntos, que tenemos los components, que tenemos los traits, que tenemos los policies y que tenemos una parte de workflow también muy interesante. Pero el punto que nos vamos a enfocar es que en esta plantilla yo no estoy definiendo realmente directamente cuestiones de Kubernetes. Yo simplemente estoy definiendo una plantilla donde yo tengo una imagen que se llama demo /hello world, un puerto específico y le estoy definiendo un tipo de carga de trabajo. Eso es muy importante porque no todas las cargas de trabajo son iguales. A veces tenemos cargas de trabajo que son jobs o tenemos cargas de trabajo que son de alguna manera efímeras, otras que son que se mantienen en el tiempo. Entonces podemos definir una carga de trabajo específica según lo que nosotros necesitamos. También podemos definir el ingress. Es muy importante porque tenemos muchos traits o muchas configuraciones específicas que de alguna manera los equipos que tienen que gestionar a nivel de Kubernetes. Por aquí en este ejemplo podemos definir un ingress, le decimos un dominio y hacia dónde él va a apuntar. Es lo único que nosotros tenemos que decirle, no tenemos que decirle si va a ser ingress por el proveedor XYZ, simplemente es un ingress. Entonces tenemos policy, que de alguna manera nos ayuda a gestionar la seguridad. Y un punto muy importante que veremos el tema de los workflows, que dentro del workflow puedo definir distintos tipos de despliegue. Muy relacionado a lo que hablamos de Canary Deployment, Blue-Green Deployment. Entonces con Kubevela, que lo veremos más adelante, podemos materializar ese punto, ¿no? Entonces, con esto podemos decir que en el Open Application Model, los equipos de desarrollo piensan en términos de la arquitectura de la aplicación, no de la infraestructura. Con esto podemos definir un manejo más orientado a las cuestiones de la aplicación y no tenemos que enfocarnos en temas de la infraestructura. Es un punto relevante. Un momentito para tomar agua. Un punto relevante porque siempre nos perdemos en estas configuraciones de Kubernetes y pensar de que todos los equipos van a poder escribir YAML nativos de Kubernetes a nivel de desarrollo. Yo lo veo un poco bastante tendencioso pensar que todos lo van a poder hacer. Y normalmente lo que pasa es que viene un desarrollador senior y ese es el que escribe los manifiestos y ese es el que le escribe a no sé cuántos equipos y entonces tienes una persona con mucha experiencia que podría estar enfocada en mejorar otros flujos de la organización, pero los tienes gestionando temas de manifiestos de Kubernetes, que sí, explicando ciertos conceptos, o sea, que de alguna manera con este modelo podemos, con esta propuesta de modelo, podemos materializar esa parte, ¿no? Entonces ahí es donde viene Kubevela. Kubevela viene a agarrar y tomar el Open Application Model y llevarlo a la realidad. Digamos que Open Application Model es una interfaz y la implementación es Kubevela. Kubevela es un proyecto, por así decirlo, de CNCF que fue aceptado en 2021 y fue movido, o sea, que se movió a grado de incubación en febrero de 2023, o sea, que no tiene más de 5 años de vigencia. Es un proyecto que de alguna manera es nuevo o tiene cierta cantidad de años ya en el mercado y se encuentra en grado de incubación, que es un punto importante. Todavía no ha llegado al grado de madurez que tienen otros proyectos como Prometheus, Kubernetes y otros que ya están dentro de esa lista, pero básicamente ya es una realidad de que es un proyecto que se está moviendo mucho y veremos ciertos aspectos de él como para entender brevemente, ¿no? Básicamente lo que he mencionado, tenemos un proyecto en incubación, grado de incubación de la CNCF. Se define como una plataforma moderna de entrega y operación de aplicaciones sobre Kubernetes. Es un punto muy importante. No es que no usamos Kubernetes. Sí usamos Kubernetes, pero por debajo. O sea, Kubevela viene a funcionar por encima de Kubernetes, que lo veremos más adelante en una imagen muy clara. Y básicamente es basado en el Open Application Model para extraer la complejidad de la infraestructura, que he mencionado. Y es un punto muy importante, que Kubevela no depende de la infraestructura,
ni depende del proveedor, ni nada. Simplemente, si tienes un clúster de Kubernetes, muy seguramente vas a poder instalar Kubevela dentro del clúster, ¿no? Entonces, hay una imagen muy clara para mencionar todo lo que he dicho en lo que he hablado. Básicamente, digamos que tú tienes una estructura de este tipo, en donde se definen muchas capas o muchos tiers, en donde tenemos la parte de infraestructura, que tenemos a los proveedores, tenemos los clústeres de Kubernetes locales y tenemos otros clústeres de Kubernetes de IoT o Edge, ¿no? Sobre ese, por así decirlo, sobre esa infraestructura tenemos o estaría ubicada lo que es Kubevela, la instalación de Kubevela, y sobre la instalación de Kubevela yo tengo unos componentes que son el Open Application Model, el Cloud Resources, Workflow, Multicluster, porque puedo con Kubevela enlazar un environment, y un environment básicamente podría ser un clúster de Kubernetes en GKE, un clúster de Kubernetes en AKS, un clúster en Kubernetes en otro proveedor de nube que sea el existente, ¿no? Tengo observabilidad y tengo security. Y arriba, por encima del control plane, tenemos el App Delivery Platform, que básicamente es donde por así decirlo, los entre comillas, DevOps Engineer aplican, o los Platform Engineering también se ven en esta capa, pero básicamente es la capa más arriba, donde ahí configuramos el tema de los Developer Portals para poder que nuestros equipos de desarrollo puedan construir aplicaciones, pero básicamente nos van a traer de ciertos puntos que veremos más adelante. Entonces, siempre que hablamos de Kubevela pero ¿cómo se instala? ¿Dónde se instala? ¿Cómo se habla Kubevela con Open Application Model? ¿Y qué impacto más o menos podría tener? Normalmente, Kubevela se puede instalar de dos formas. Hay dos vertientes de Kubevela, la CLI de Kubevela, que se llama Vela o Vela, y tenemos lo que es la parte de Kubevela puro. Kubevela puro se instala en nuestro clúster de Kubernetes, y tenemos ciertos CRDs que básicamente pues gestionan todo el tema del manejo de los manifiestos, por así decirlo. Y cómo se conecta Open Application Model con Kubevela y cómo esto se gestiona a nivel de Kubernetes nativo. Básicamente lo que hace Kubevela cuando se instala en tu clúster es, cuando le llega una plantilla, que veremos más adelante, de Open Application Model, él traduce eso que tú le estás dando en Open Application Model y lo transcribe internamente de forma nativa al clúster de Kubernetes, y hace lo que tiene que hacer. Es como que le da la instrucción a Kubernetes de lo que nosotros queremos hacer, sin decirle específicamente en un manifiesto que nosotros construimos las directrices que nosotros necesitamos. Normalmente, ¿qué impacto podría tener? Bueno, normalmente, según la documentación, se recomiendan cierta cantidad de cores de CPU, y normalmente este CRD es muy liviano, que podríamos ver en unas métricas que ellos tienen ahí en su página web más adelante, para que vean que no les estoy mintiendo. Entonces, de lo que mencioné anteriormente, cuando inicié la presentación, es que no había una separación de responsabilidades cuando gestionamos clúster de Kubernetes. Kubevela propone un manejo donde yo tenga el equipo de Platform Team gestionando toda la configuración de Kubevela, por ejemplo, crear nuevos tipos de component types. Normalmente ya están definidos ciertos componentes que nosotros necesitamos, pero se puede extender la plataforma de Kubevela para crear component types según lo que yo necesite, ¿no? Esto es muy importante porque no es una plataforma que se cierra a lo que ellos quieren, sino que también tú, como usuario final, puedes gestionar esto y transformarlo, ¿no? Y también puedes crear los traits que tú necesites. Normalmente siempre vienen ciertos traits como autoscale, rollout, route, pero tú podrías crear los que tú necesitas. O sea que básicamente, vuelvo y digo, es una plataforma que yo puedo extender, que puedo gestionar. Y tenemos la otra cara de la moneda, que básicamente son los end user, que en este caso son los equipos de desarrollo, que básicamente deben disfrutar de la plataforma de Kubernetes, potenciado por Kubevela de una forma como si fuese una plataforma como servicio, Platform as a Service. Básicamente aquí los equipos de aplicaciones nada más crean una plantilla que veremos más adelante y van a poder hacer cosas en Kubernetes. Entonces, con Kubevela
Y Open Application Model existen posiblemente dos vertientes, que son Deployment as a Code y Application Delivery as a Code. ¿Por qué? Porque yo con una plantilla puedo, sobre una instalación de Kubernetes, hacer un despliegue sin necesidad de definir componentes nativos de Kubernetes. Entonces, acá les tengo una demo, que básicamente aquí les tengo el QR. Al final lo comparto nuevamente para lo que podamos ver. Nos quedan ciertos minutitos para hacer la presentación y veamos una demo rapidito. Vamos a poner esto por acá. Ajá. Tengo por acá. Sin prisa, vas bien, te queda más de 15 minutos, media hora, así que sin prisa, tú todo el tiempo que necesites. Ah, perfecto, súper, súper. Vamos acá. Entonces vamos a darle más calma al dios de las demos, ¿no? Para que funcione todo bien. Bueno, básicamente lo que les voy a mostrar es una demo sobre Lima. Lima, para el que no sepa, es... Perdona, si puedes hacer un poquito más grande la letra para que sepamos que todo el mundo la ve. Sí, vamos allá. Del terminal, darle un par de veces, Ya una se más ve, y ya está. creo, vamos para allá. Sí, ya está, perfecto, genial. Más que nada porque eso, para asegurar de que luego en el vídeo la compresión se vea, genial. Claro, claro. Súper. Vamos a por acá, vamos a poner por aquí, vamos a agrandar esto. Para que tengan una idea de cómo se construyó la demo, yo utilicé Lima, que es un proyecto de CNCF, que básicamente nos ayuda a crear de alguna manera una máquina virtual de Linux en macOS. ¿Y por qué ustedes dirán de que estoy haciendo esto en macOS? Porque lo que vamos a correr, que es básicamente un clúster de Kubernetes, que es con K3S, da problemas o no hay una compatibilidad directa con ARM64. Entonces, para no tener tantos temas de compatibilidad, pues levanto una máquina virtual de Linux sobre macOS y ahí instalo el clúster de Kubernetes, que en este caso sería K3S, como le he mencionado. Entonces, en la pantallita, vamos a ver si le damos un más grande para que se vea mejor. Perfecto. Entonces, en este caso, ya yo la tengo más o menos lista por temas de que queremos que funcione de una vez. Vamos a ver la información del clúster. Por acá, vamos a ver, aquí. Aquí yo tengo un clúster de Kubernetes, básicamente que está corriendo cierta información. Para ver los detalles específicos, pues aquí tengo todo lo que básicamente tiene el clúster. Y ya se hizo la instalación de Kubevela. Para hacer la instalación de Kubevela simplemente necesitaríamos de alguna manera entrar a su portal. Vamos a agrandar por acá. Aquí hay una parte de documentación. La documentación de Kubevela es muy buena a nivel de, por así decirlo, de los pasos que uno tiene que hacer. Como mencioné, existe una CLI, una CLI de Kubevela que básicamente podemos instalarla en nuestros equipos, y esta es más para la parte de desarrollo que solicite el despliegue, ¿no? Así no tiene que instalar, no tiene que de alguna manera configurar el clúster en su máquina o cosas que a veces se complican. Y al instalar esto, pues podríamos, si quisiéramos instalar en nuestro clúster, pues correr esta instalación en el clúster, ¿no? Y cuando hagamos esto, pues podríamos de alguna manera gestionar la instalación, ¿no? Entonces, por acá, vamos a poner esto aquí. Entonces, para ver la información del clúster, vamos a ver por acá, este comandito. Aquí yo tengo cierta configuración, aquí, bueno, se ve mucha información, pero para que vean que tengo el clúster de K3S, básicamente. Tengo cierta información de la memoria y por el momento, pues, si no me equivoco, tiene 3 nodos para no saturar mucho la configuración de la memoria. Entonces, como les mencioné, pueden seguir el ejemplo este que está por aquí. Introducción, Deploy First Application. Este ejemplo que está aquí, este es el ejemplo que yo voy a seguir, solamente que la imagen la tuve que cambiar aquí porque como da problema y no me gustó mucho cómo se comportaba esta imagen, pues las cambié. Pero básicamente gestionamos los mismos pasos, nada más que cambiar la imagen, ¿no? Entonces, acá lo primero que tenemos que hacer es aplicar, aquí tenemos un First App YAML, que le damos aquí.
Básicamente este archivo define la plantilla de Kubevela, que básicamente está potenciado con Open Application Model. Lo interesante de la plantilla es que se comporta como si fuese un manifiesto de Kubernetes. Para los que ya han trabajado con CRD, pues de alguna manera no debería ser algo diferente a lo que hayan visto, pero básicamente lo que hace esta plantilla es decirle instrucciones a Kubernetes y que se comporte de cierta forma y realice ciertas instrucciones, ¿no? Entonces, con esto vemos un punto muy interesante. Yo utilicé una imagen de Traffic que básicamente nos ayuda a crear una imagen, un contenedor dentro de un pod que me permita por medio de un curve ver la información de ese contenedor, por así decirlo. Pero lo interesante es que si ven, yo nada más estoy definiendo el componente de imagen, estoy definiendo el puerto y le estoy diciendo Spokes True. Básicamente con eso le estamos diciendo cosas a Kubernetes que haga por detrás y nosotros no estamos definiendo recursos nativos de Kubernetes directamente, sino que le estamos ordenando que lo haga. Entonces, para la parte del scaler, tendríamos solamente que definir un traits, que un traits es como algo que se configura en mi aplicación, y en este caso yo simplemente voy a tener un scalar de una réplica, en este caso una réplica. Si yo quisiera otra réplica, pues veremos algo muy chévere por acá abajo. No sé si la imagen se ve bien, creo que sí se ve bien, pero tenemos, aparte de los traits... Se ve perfecto, adelante. Listo, excelente. Entonces, en ese caso, tenemos aquí lo que es policies, pero los policies lo interesante es que yo puedo definir manejos según las policies que yo necesite. En este caso, yo tengo un policy que se llama Target Def, que es el por defecto, por así decirlo. Tengo un policy Target Prod, que básicamente define un despliegue a nivel de un clúster local, porque como he mencionado, Kubevela es multicluster, en este caso simplemente es un clúster local. Y tengo una policy que básicamente lo que hace es, oye, cuando yo te solicite esta policy, vas a tener que reescribir el scaler que te di inicialmente de 1 a 2. ¿Por qué? Porque este policy se llama Deploy High Availability. Entonces, con esto, de alguna manera podemos organizar, imagínense, los que trabajan con microservicios tienen un flujo de aplicaciones que tienen que desplegar en un contexto. Podemos hablar de, no sé, 100 microservicios, 50 microservicios. Es parecido a lo que hiciéramos con Docker Compose o con Compose de Docker, pero a un nivel ya de Kubernetes. Entonces, podríamos organizar muchas de estas aplicaciones y hacerlas como un flujo y sería una unidad de despliegue, por así decirlo, independiente de otra, ¿no? Entonces, aparte de las policies, yo tengo un workflow que básicamente controla que si estás en este workflow, te vas ahí a por así decirlo, target. Si estás en este workflow, te detienes porque tienes que esperar una aprobación manual, que es muy importante. Para los que hayan trabajado en Kubernetes saben que es difícil gestionar un workflow a nivel de aplicaciones y aprobaciones manuales, que a veces, digo, en desarrollo tú puedes ir con toda la confianza a destruir todo, pero en un entorno productivo necesitas aprobación manual de alguien, de que te diga, oye, esto va a funcionar bien, estamos haciendo las cosas correctas, y entonces necesitamos esa aprobación manual. Y Deploy to Prod, básicamente lo que hace es activar las policies Target Prod y Deploy Availability que yo tengo acá. Entonces ya después de tanto decir la plantilla, simplemente hay que ejecutar ciertos comandos. Lo primero que hay que hacer es que, si ven, ya no estoy usando kubectl apply-f file de YAML de Kubernetes. Simplemente le estoy diciendo vela up -f first up YAML. Entonces eso lo que hace es abstraernos de cierta configuración de Kubernetes, porque de alguna manera, ¿cuántos comandos de kubectl hay hoy en día? Digo, no recomiendo que no se lo sepan. Sí lo recomiendo, pero hay equipos de aplicaciones, como he mencionado, que no hay tiempo para aprender estas cuestiones y tenemos que desplegar aplicaciones. Debemos ser más eficientes con el tiempo. Entonces, este comando lo que hace es, oye, estoy aplicando, por así decirlo, la plantilla que me diste, la estoy transformando internamente a manifiestos de Kubernetes nativo. Entonces, cuando eso sucede, él me da cierta información. Me dice, si tú ejecutas esto, vas a hacer un post forwarding sin hacer
ningún comando de kubectl. Si me aprietas este comando, vas a entrar a la consola del despliegue que acabas de hacer. Si quieres ver los logs, también lo puedes ver aquí. Si quieres ver el status, también puedes usar esto. Y si quieres un endpoint, por así decirlo, expuesto, también lo puedes hacer. Entonces, de alguna manera, para los que hayan hecho despliegues nativos en Kubernetes, saben que son muchos comandos que tenemos que gestionar a la vez. Entonces, por ejemplo, si yo agarro este de status, vamos a apretarlo aquí, tal cual como lo dice aquí, él me va a dar una salida, que no sé si se ve bien, déjame ver si la darán de acá. Él me va a decir, oye, el estatus de tu aplicación se llama First Vela App, en el namespace dev, fue creada en este punto, o sea, en esta hora. El estatus es que se encuentra suspendida. ¿Pero por qué se encuentra suspendida? Porque tú, después que se haga este despliegue, que es el que habíamos mencionado en la plantilla, que lo que hace es decir, bueno, despliegue en dev, y para el segundo stage, después que yo haya validado, te voy a necesitar una aprobación manual, entonces él se encuentra suspendido. Entonces, para saber más o menos cómo es que se hizo ese despliegue, yo podría usar, para no perder la costumbre, los pods de kubectl y puedo ver, ok, mira, está corriendo esta información y básicamente, si yo quisiera, podría de alguna manera también hacer un post forwarding de ese pod para poder hacerle un curl desde otra consola, por así decirlo. Vamos por acá. Entonces, ahí estoy haciendo un post forwarding. Entonces, lo que voy a hacer es abrir otra shell. Aquí mismo. Vamos a ver si la agrando. Ahí, listo. Entonces, simplemente hay que darle un curl al HTTP. Y me va a decir, ok, estamos corriendo el hostname, que es este que está aquí, que coincide con este que está acá. Entonces, de alguna manera, es una forma muy sencilla, con un ejemplo muy atómico, muy pequeño, de la potencia que podríamos llegar más adelante si de alguna manera empezamos a extraer a los equipos de desarrollo de gestionar manifiestos nativos. Entonces, eso no quiere decir que quitas lo existente de Kubernetes. No, lo que está pasando de Kubernetes es que él se mantiene y trabaja por debajo. Entonces, para poder seguir con el otro flujo, porque como ustedes sabrán, cuando yo ejecuté aquí, él me dijo, oye, tu workflow está suspending. O sea, tienes que aprobarme, tienes que decirme que siga con el otro flujo. Entonces, ¿cómo le decimos que a kubevela que siga con el otro flujo? Pues simplemente agarramos este comando que está aquí, que dice Vela Workflow Resume, nombre de aplicación. Y él dice Successfully Resume Workflow. Entonces, cuando vamos a ver el status, ya tenemos que está running. O sea, ¿qué quiere decir running? Que ya cumplió todos los pasos que yo le di. Despliega en desarrollo, acepta la aprobación manual y despliega en producción. Entonces, ¿qué es lo chévere de todo esto? Que si ahora yo voy a ver dev, tengo mi pod que ya estaba corriendo actualmente, ¿no? Pero digamos que tú tienes otro namespace que se llama prod. Y lo interesante es que con esa misma plantilla yo pude definir un flujo de despliegue en un namespace productivo. Normalmente en los entornos de integración usamos un mismo clúster para gestionar el entorno de integración, QA, pruebas de aceptación, lo que nosotros necesitamos. Pero normalmente tenemos que hacer un despliegue uno para desarrollo y después otro para otro namespace por separado. Pero aquí con esto de kubevela podemos con una misma plantilla básicamente separar a nivel de los despliegues por aprobaciones manuales, automáticas y según como nosotros necesitemos las aprobaciones, podemos gestionar esto. Entonces, cuando yo vaya a pedir, por ejemplo, yo tengo dos pods aquí corriendo en el namespace de prod y uno en el namespace de desarrollo, si yo voy ahora a ver cómo está ese clúster ahorita mismo, vamos a ver por acá, él me va a decir, tú tienes en dev un pod corriendo, que ya lo vemos, y tienes en prod dos pods que están corriendo también. Entonces, básicamente, para cerrar la demo, vamos a ver los pods. Por temas de velocidad de desarrollo de la demo, vamos a hacer un post forwarding de, por así decirlo, algunos de estos pods de producción, como este de acá, el segundo.
y le ponemos, vamos a ver, 80, 81, 80, 81, 80. Listo, creo que escribí algo mal. Vamos a ver. Tiene que haber un espacio. Cierto. Vamos a ver por acá. Espacio. Listo. Ahí estoy haciendo un port forwarding a nivel de alguno de los pods. Me voy a la otra consolita acá y me dice, oye, lo que desplegaste está funcionando bien. Y básicamente con esto podríamos gestionar múltiples flujos. A mí se me ocurren múltiples flujos que posiblemente para la parte de aplicaciones distribuidas, que necesito el conjunto de muchas aplicaciones, necesito gestionar un flujo que de alguna manera tenemos todos, por así decirlo, condensado en una plantilla de Kubernetes o en un grupo de plantillas de Kubernetes, de alguna manera la podemos simplificar. Entonces, con esto podemos demostrar que se puede extender la plataforma, se puede ver las posibilidades que se tiene y de alguna manera contemplar múltiples casos de uso que podríamos cumplir con Kubevela. Entonces, regresando ya a la presentación por acá, vamos a ver por acá. Listo, ya se tiene que ver la presentación. Básicamente yo les recomiendo que vayan a verla, que hagan este ejemplo. Es muy sencillo. Posiblemente si tienes una máquina Linux no vas a tener que usar Lima, sino que nativamente lo vas a poder manejar. Si tienes una máquina Windows, podrías usar Windows Subsystem for Linux en Windows para hacer el ejemplo. O sea que, como dicen por ahí, no hay excusas para gestionar esta parte. Y básicamente una conclusión, no quiero decir que el de la derecha ni el de la izquierda es mejor que el otro, sino que un hecho claro es que yo a la izquierda tengo una plantilla de Open Application Model y a la derecha tengo una plantilla nativa de Kubernetes. Entonces, la conclusión de todo esto es cómo queremos que los equipos de aplicaciones gestionen los despliegues en Kubernetes con un manejo más corto, más directo, sin tantas configuraciones y si no tiene que configurar tanto, el margen de error se reduce en un porcentaje considerable versus manejar manifiestos nativos de Kubernetes que pueden ser para unos casos de uso específicos, pero este manejo que yo estoy mostrando hoy es para equipos de aplicaciones que no tienen más de 5 despliegues en Kubernetes, sino que quieren seguir trabajando sobre la plataforma y eso no quiere decir que sea una limitante para poder hacer nuestro trabajo, ¿no? Entonces, básicamente, ojo, aquí el punto, la conclusión, porque siempre que lo menciono no es que el de la izquierda es mejor que el de la derecha, los dos son buenos, pero en la ingeniería de software siempre tenemos que ver cuál es el manejo y el flujo que nos mejora la satisfacción de nuestros equipos de desarrollo, ¿no? No simplemente cerrarnos a ciertas posibilidades que debe ser. Entonces, básicamente, lo que yo puedo concluir de lo que he presentado de Kubernetes y Kubevela es si es posible una fricción, o sea, si es posible encontrar o reducir la fricción que es con Kubernetes hoy en día, si empezamos a ver modelos como Open Application Model potenciados con Kubevela, y básicamente obtendríamos resultados muy directos como que, bueno, básicamente ya no gestiono plantillas nativas de Kubernetes para los equipos de desarrollo, y los equipos de desarrollo se encargan de lo que normalmente tienen que ver, su especialización de la aplicación, no en la infraestructura. Y si ustedes lo ven también, una consecuencia indirecta es si ahora los equipos de desarrollo tienen una seguridad de manejar o gestionar su flujo de trabajo día a día, tenemos una velocidad sin riesgo, que hoy en día queremos ir rápido, pero no gestionamos el riesgo de esa velocidad. Entonces, con esto podemos gestionar plantillas más controladas, más supervisadas, y directa a lo que normalmente los equipos de desarrollo necesitarían. Entonces yo les recomiendo a que vayan acá al Deploy First Application en Kubevela, se familiaricen con la aplicación, es un proyecto nuevo y que de alguna manera ya va por la versión V1.14, creo que salieron hace ciertas semanas. Entonces el equipo de Kubevela está actualizando la plataforma muy seguido, entonces, y bueno, está respaldado por las CNCF, es algo que de alguna manera no tenemos riesgo de que lo dejen de mantener, salvo fuerza o algo que pase así catastrófico. Entonces, básicamente, con eso
con eso cerraríamos la presentación. Sí les voy a pedir, bueno, a los que están por aquí y están con el teléfono aquí, escaneen el QR que vemos aquí, que es para dar feedback y me tiran tomates digitales, que a veces no se puede, porque en persona, pues de alguna manera nadie se atreve a dar feedback, pero pueden hacerlo desde la plataforma de acá, nada más escanear el QR y pueden seguir. Y bueno, ahí si me permites cerrar con una mención. Dale, dale. Sí. Todo tuyo. Entonces, como me quedan unos minutitos, como ya saben, yo soy organizador de CNCF Panamá. Nosotros tenemos el KCD en abril de 2026 y entonces todas las personas que nos estén viendo y que, bueno, digan, oye, pero ¿qué es Panamá? ¿Cómo se come eso? Bueno, aquí hay una razón para visitar Panamá en abril de 2026. El evento va a ser posiblemente a finales de abril, en una temporada de verano, para los que quieran cambiar el clima. Entonces le extendemos la invitación y los esperamos acá, que la pasaremos súper bien. Y bueno, también te extiendo la invitación a ti, Israel, si te gustaría, pues están todos invitados y por ahí seguiremos. ¿Sabes si tendrá streaming online o algo así? O sea, solo presencial. Por el momento, ¿Será híbrido? Por el momento tenemos el manejo de presencial. Vale. Sí, por el momento es presencial, pero no está sujeto a que sea así siempre. Pero nosotros les invitamos a que vengan a conocer Panamá, que vengan a ver las playas, al canal de Panamá, la ciudad de Panamá. Tenemos muchas cosas chéveres pensadas para hacer para las personas que vengan, así que extendemos la invitación. Muchas gracias por el tiempo. No, turismo y tal. De verdad, así empezamos nosotros, que Hacer Spain empezó con un KCD. Así que enhorabuena por la organización y que tengáis mucha suerte. No creo que vaya hasta Panamá porque me queda un poco lejos, pero seguro que alguien de aquí se anima. Y si no os lo hacéis híbrido, sí que me apuntaré, ¿vale? Y de todos modos, también cuando llegue el momento, avisarnos y nosotros usaremos nuestras redes sociales para hacer publicidad del evento. Así que al final la idea es crecer la comunidad y Cloud Nativos no solo nosotros, es cualquier grupo hispanoparlante que hable de Kubernetes de la CNCF está dentro de nuestro ámbito. Vale, nos quedan unos 7 minutos. Vamos a hacer 2 preguntas que hay por ahí. La primera es de Cristian. ¿Cómo se compara Kubevela a soluciones crossplane en combinación con Backstage? Es decir, ¿se puede comparar Kubevela con una stack formada por crossplane y Backstage? Por si acaso, si puedes hablar un poquito de qué es crossplane y Backstage para la gente que no lo sepa. Súper. Eso es una excelente pregunta y se tiende a mezclar todos en una caja. O sea, Crossplane básicamente es una plataforma que nos ayuda a aprovisionar infraestructura. O sea, gestionar ese flujo de trabajo a nivel de infraestructura, pero con manifiestos nativos de Kubernetes. Entonces, Backstage, por su parte, es un manejo que se tiene a nivel una plataforma para crear developer portals. Entonces, ¿cómo yo relaciono las tres? Las puedo relacionar con una imagen que tiene Kubevela para que sea más visual. Kubevela ya pensó en esa pregunta y no sé si ven la imagen aquí, pero básicamente lo que hace Kubevela es, yo me voy a enfocar de la aplicación, o sea, del flujo de trabajo de la aplicación. Crossplane se encarga de aprovisionar infraestructura que tú necesites a través de Kubernetes. Entre ellos no se van a, por así decirlo, pisar, porque como son dos directrices diferentes, arista de aplicación y arista de infraestructura, entonces tienes dos herramientas que están gestionando dos cosas diferentes. Entonces, básicamente, en el mundo de Kubevela o en el ecosistema de Kubevela, Crossplane es un add-on. O sea, es algo que yo puedo utilizar como un plugin, básicamente. Entonces, pero Kubevela se relaciona más por la aplicación, que es lo que he mencionado, de desplegar la aplicación, el Hello World y todo esto. Y Crossplane se basaría más en la infraestructura. Y Backstage me ayuda a crear el Developer Portal, que básicamente es el punto de entrada que van a usar los desarrolladores para no entrar a, no sé, Grafana, Prometheus, el dashboard de Kubernetes y todo esto, ¿no? Vale, creo que si no ha respondido a la pregunta, que diga algo por los comentarios. Otra pregunta que había es, ¿en qué momento tiene sentido un operador con un CRD y una lógica propia de un operador? O sea, ¿en qué momento vale la pena? O sea, o por ejemplo, Kubevela se queda corto y necesitamos implementar un operador
con su propio CRD para nuestra aplicación. ¿Son Sí. compatibles las dos cosas o...? Normalmente cuando empezamos a usar Qtbela, puedes extender la plataforma. O sea, ellos mencionan aquí en su manejo, por ejemplo, en la parte de Day 2 Operation, que tú puedes seguir agregando cosas a Qtbela, porque es un punto muy clave de que no quiere decir que lo que ellos te dan es lo que tú vas a usar tal cual, sino que tú necesites un component type alineado a lo que tú necesitas. Entonces tú puedes extender con Open Application Model, es personalizar esa plantilla y de alguna manera extenderlo. Entonces los CRD a nivel de Kubernetes es para extender las cosas que hace Kubernetes hoy en día, porque si no lo programas tú el CRD, no les puedes decir a Kubernetes que haga eso. Entonces básicamente Qtbela se instala en un clúster de Kubernetes para poder extender las capacidades de Kubernetes según lo que necesite Qtbela, ¿no? Que es lo que podemos obtener de darle un manifiesto de Open Application Model y traspasar eso a un manifiesto nativo, que eso lo hace el CRD. Vale. Pero a nivel, por ejemplo, normalmente cuando tienes un operador propio, tienes una lógica propia de tu aplicación que está implementada dentro del operador. ¿Esto se puede subsanar con Qtbela de alguna forma? O sea, Tú dices usar Qtbela para desplegar CRDs. No. O sea, quiero decir, por ejemplo, al final Qtbela lo que te está haciendo es un tipo de templating de una plataforma y también te ofrece una serie de herramientas para controlar el flujo de desarrollo, ¿no? Correcto. Esto también se puede implementar con operador. Tú puedes tener un operador tuyo que gestione tu aplicación y que tenga toda la lógica de tu aplicación en el operador, o sea, y tu CRD sea los atributos propios de tu esto, pero luego el CRD, o sea, el operador lo que haga es renderizar eso en diferentes recursos y también controlar el flujo de despliegue. No sé si se coincide en algún momento. Ya te sigo. O sea, básicamente, si tú tienes la capacidad de un equipo de trabajo que pueda gestionar un CRD y crearlo, digamos que tú vas a tener una solución a la medida de tu organización. O puedes ahorrarte ciertas horas de trabajo y empezar a usar Qtbela. Entonces, de alguna manera, las dos puedes tener tanto Qtbela corriendo como un CRD específico para un flujo de trabajo de unas aplicaciones específicas que no encajan con lo que quieres hacer de Qtbela, ¿no? Pero no le veo el problema, porque al final Qtbela se instala sobre el clúster como un CRD, y si instalas otro CRD, pues básicamente es como instalar otra aplicación dentro del clúster, ¿no? O sea, otro CRD, por así decirlo, ¿no? Pero no lo veo que sea un tema, ¿no? Podrían funcionar. O sea, pero realmente entiendo que, por ejemplo, Qtbela llega la aproximación que te permite un operador no le llega a Qtbela, pero también la complejidad de hacer un desarrollo propio de un operador muchas veces no compensa lo que ganas haciendo tu propio operador con Operator SDK o lo que sea. Sí, es que el punto ahí es que, el nivel que tú necesitas para crear un operador en Kubernetes ya necesitas cierta experiencia. Es más elevado, sí. Cierta complejidad de manejo de ciertos términos, otro lenguaje de programación que tu equipo no pueda manejar, otro concepto. Entonces, no quiere decir que no lo puedas hacer, pero es como, oye, si tienes una herramienta que te puede gestionar y encaja perfecto con ese caso de uso, pues no hay que reinventar la rueda, ¿no? Vale, y la última pregunta antes de acabar es, ¿cómo se compara Qtbela con Helm? ¿Y se puede pasar algo que tenemos en un chat de Helm a Open Application Model de forma sencilla y algún tipo de flujo ya predeterminado? Claro, lo que Qtbela ya hay para ir cerrando ahí, Qtbela básicamente, déjame ver por acá. Como lo dije hace un ratito, para él, Helm se convierte en otro plugin. Entonces tú podrías usar, bueno, ahí tendrías que tomar una decisión, o lo gestiona Qtbela o lo sigues gestionando Helm. O sea, no vas a poder de alguna manera gestionar una cosa con la otra, ¿no? Sino que vas a tener que reescribir lo que ya hiciste para que Qtbela lo pueda manejar, ¿no? Vale, pues con esto ya acabamos, porque nos queda un minutito. Muchas gracias, Jesús, por tu charla. Y, bueno, lo dicho, luego publicaremos las slides en el foro de Discuss de Kubernetes y los vídeos están publicados en el canal de YouTube. Así que muchísimas gracias, Jesús, por tu charla y mucha suerte con el KCD de Panamá. ¿Vale? Muchas gracias, Rael. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao.